gloria a Dios, porque el Señor prepara las cosas. Yo estaba ahí debatiéndome y estaba hablando con Fernando y decía, no sé si compartí esto, si no lo compartí, pero el Señor está poniendo esto otra vez en mi corazón. Así es que nos quedamos ahí con la duda, pero el Señor siguió insistiendo en el mismo tema. Así es que bueno, de todas formas siempre reviso y reedito. Entonces, si lo habéis escuchado, pues hoy escucharéis la versión 2.0 y el que lo escuche por primera vez, pues también será de bendición. Eso espero. Así es que vamos a ir a Apocalipsis. Es uno de los libros de la Biblia que me apasionan porque me hablan de un futuro glorioso que nos espera. Y pues vamos a leer el capítulo 5 y después vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor prepare nuestros corazones, porque su palabra ya está bendita. No necesita el Señor bendecirla más. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tal y como hemos estado cantando, Señor, y ahora estamos leyendo en tu santa y bendita palabra, tú eres digno, Señor. Amén.
Y en esta mañana, Señor, queremos meditar en estos versículos, Señor, tan tremendos, Señor, que tú has dejado reflejados en tu palabra, Señor, para ver tu grandeza, tu majestuosidad y tu gran obra en la cruz, en la cual hoy también hemos estado meditando, tomando del pan y del vino. Señor, te pido, Señor, que tú hagas que esta palabra sea bendición para nuestras vidas, que abras nuestros corazones, que los dispongas para escuchar este mensaje, Señor. Y si hay alguien en este momento o después ve esta grabación por internet y aún no te ha conocido, Señor, que tú dispongas su corazón en esta mañana para que lo abra a ti, Señor, y se entregue completamente. Úsame, Señor, como tu mensajero, Señor. Ayúdame a transmitir con fidelidad tu palabra, Señor, y que pueda llegar al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pues ya veis que tiene que ver bastante con lo que hemos estado cantando, con lo que hemos estado leyendo y bueno, le decía a Fernando, he estado dando bastante vueltas a este pasaje para encontrar la forma de plasmarlo mejor y bueno, la imagen que vino a mi mente fue la de un cuadro. Por eso le he venido a llamar 4 imágenes de un solo cuadro. Aquellos que os gusta la decoración, seguro que habréis visto en algún lugar cuadros así, que son no solamente un cuadro grande, sino es un cuadro que está dividido así en varios, como los que vemos aquí, 4, 5, vemos un paisaje o algo abstracto, ¿no? Pues en el pasaje de hoy vamos a ver varias imágenes, varias figuras que nos hablan, por decirlo así, de una misma realidad y de una misma solución. Así es que vamos a ver la composición de este cuadro, de estas imágenes, y la primera que quiero que veamos es esta que estamos ahora, que tenemos ahí en pantalla, es el libro. Sí, esto es un libro. Esto es un libro tal y como era en los tiempos del Nuevo Testamento, en el tiempo en que se escribió, y bueno, y del Antiguo también. Un libro que más bien se trata, no así como nosotros lo conocemos, sino de un documento. Un documento que está enrollado, le podríamos decir que más que un libro, es un rollo, en el buen sentido de la palabra. Y este documento está cerrado y está precintado. Vemos que tiene 7 sellos, como hemos leído. Está precintado 7 veces, no solamente una. Y dice que este libro está escrito por dentro y por fuera. Es como este papel, ¿no?, que tiene por delante y tiene por detrás, tiene sus notas, y cada una de las cosas que nos está diciendo aquí tiene un sentido del cual nos tenemos que fijar claramente para entender todo, aunque no voy a hablar de todas las cosas porque entonces tendríamos que ir a buscar comida y quedarnos aquí toda la tarde. Pero sí quisiera que nos fijáramos en algunos detalles que son muy importantes. A lo mejor alguien a estas alturas se está preguntando, bueno, ¿y de qué va todo este rollo, no? O todo esto del rollo. Pues bueno, no es la primera vez que en la palabra de Dios nos habla acerca de documentos, acerca de libros. Sobre todo en el Antiguo Testamento nos habla bastante. Vamos a parar un momento en la anterior fotografía hasta que nos aparecen estos documentos.
Y uno de ellos es en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías nos habla acerca de un documento muy interesante, que es el que leeremos aquí. Aquí encontramos que Jeremías, en el capítulo 32, nos relata la historia que le ocurre, que el Señor le anticipa, y así ocurre poco después de que el Señor se lo diga, que su primo viene para que le compre un terreno. No sé si sería tan bonito como ese, pero le dice que compre un terreno. Fijaros, Jeremías 32, del 6 al 12. Dijo Jeremías: palabra del Señor vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel y dijo: hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel. Y le dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho, la herencia, y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Nos está hablando de un documento de compraventa. Aquellos que hemos comprado propiedades o que hemos comprado algún coche o tal, siempre hay documentos para firmar, documentos de los declarantes, y si es una propiedad que pertenecía a alguien, pues está el anterior propietario y allí firma el nuevo, firma el notario, ¿verdad? Conocemos de qué va un poco todo esto. Pues este libro enrollado nos habla de un documento de compraventa que está, dice, escrito por dentro y por fuera, pero con una particularidad. Es que este traslado de propiedad nos dice que todo lo que tenía que ver con la propiedad estaba escrito en la parte de dentro. Y luego, en la parte de fuera, firmaba, digamos, el anterior propietario, y también firmaba el que podía tener derecho a adquirir esa propiedad. Porque esto era algo que el Señor había establecido ya desde las leyes en Levítico, que el Señor había establecido para que fuera así, para que no perdieran la propiedad. Recordemos que cuando el pueblo llega a la tierra prometida y reparten los terrenos entre las tribus, y luego estas tribus los reparten entre las familias, y tenían esa propiedad que se le iban pasando de familia, de herencia en herencia, y no la podían vender o entregar a otros. Y si lo hacían, que este es el detalle en el que quiero que nos fijemos, quienes primero tenían derecho a comprarla era la familia. Familiares cercanos, que si ocurría por cualquier cosa que uno se endeudara y llegara a perder aquellas tierras, uno podía apelar al familiar para que fuera y le ayudara a rescatar esa tierra y no fuera a parar a otras personas que no fueran de la familia. Encontramos muchos ejemplos de todo esto, pero es importante porque aquí nos encontramos delante de este escenario donde de repente hay un rollo grande, todo precintado, como dice, escrito por dentro y por fuera, y de repente se escucha una voz atronadora de un ángel y dice: ¿quién es digno de tomar este libro y abrirlo? Está hablando claramente de un rescate.
de un rescate. Y de repente empiezan a mirar unos a otros buscando a aquel que tiene que abrir ese libro y no hay nadie. Nadie es digno, nadie es merecedor de abrir ese libro, ese documento. Y Juan se pone a llorar, desconsolado. Imaginémonos el momento. Y de repente uno de los ancianos le dice: no llores, Juan, porque hay una persona, hay alguien. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice: el león de la tribu de Judá, de la raíz de David. Él es el vencedor que ha vencido, y Él es digno de tomar este libro, este documento, y abrir sus sellos. Quisiera que nos fuéramos a Levítico para encontrar esta ley en el capítulo 25, Levítico 25, versículo 25. Dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces tu pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ese pariente tan cercano era el que tenía derecho a comprar esa propiedad, y si no se daba por aludido, como en el caso de Jeremías, pues podía ir y decirle: mira, me encuentro en esta necesidad. Se podían incluso vender a ellos mismos por esclavos durante un tiempo. Y es lo que está hablando aquí. Este pariente cercano en el idioma hebreo tiene una palabra. Se define solamente con una palabra, es la palabra Goel. Y la podemos encontrar también en varios pasajes. Por ejemplo, en el siguiente podemos ver que cuando Noemí regresa con Ruth a su tierra, muchos de nosotros ya conocemos la historia, se encuentran con Booz y Noemí, la suegra, le dice: él es nuestro pariente cercano. Él nos puede ayudar, Él nos puede rescatar de nuestra situación, porque no tenemos nada. Lo vendimos todo, nos fuimos fuera, lo perdimos todo, perdí hasta mi marido, perdí a mis hijos, pero Él nos puede rescatar. Y podía haber incluso más de uno. Recordar un poco la historia, que cuando le pide a Booz, le dice: bueno, hay alguien más. O sea que podían aparecer varios nombres en ese libro. Habla con él, y cuando le dice: bueno, te vas a tener que casar con Ruth también. Y dijo: no, esto ya va más allá de mis límites. Si quieres, cómprala tú y cásate tú con ella. Y él dijo: pues yo lo voy a hacer. Y entonces rescató a Ruth, rescató a Noemí, y ya conocemos la historia, que a través de ellos también llegó el rey David. Así es que, volviendo a la situación del trono, encontramos allí a Juan desconsolado porque no encontraba a nadie que pudiera abrir el libro. ¿De qué se trata todo esto? Porque no es simplemente el comprar allí una tierra o algo que había que rescatar. Se encuentra toda la humanidad hipotecada, se encuentra toda la humanidad en esta situación de rescate, y ninguno de ellos se puede presentar como para poder comprar aquello. No es simplemente un terrenillo que cuesta unos cuantos miles de euros. Se trata de que la humanidad se encuentra
delante de una deuda tan grande por causa de su pecado que nadie es capaz de comprarla. Pero de repente se presenta alguien allí delante que ha pagado con su sangre y que está dispuesto con ese precio a comprar, a rescatar a la humanidad. Jesús es ese pariente cercano, porque Él vino y se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros, vivió como nosotros y llegó a ser nuestro rescatador. Ahí tenemos varias figuras. Tenemos la figura del león en primer lugar, y quisiera que meditáramos también un poquito en la figura del león, porque sí, vemos al león y vemos al cordero, aunque seguramente no fuera un corderito así tan pequeñito, pero hablaremos después del cordero. Vamos a hablar primero del león. Estaríamos sin esperanza a menos que alguien pudiera abrir camino entre la herencia que Adán perdió hasta nuestros días. Sin esperanza, sin ningún tipo de oportunidad para ser librados de la maldición del pecado. A menos que hubiera alguien que fuera capaz de llegar a aquel lugar, de abrir ese rollo, ese libro, observar las condiciones que allí se indican y pagar por ellas. Menos mal que de repente aparece aquel anciano y le dice a Juan: hay alguien que resultó vencedor en medio de esta situación tan desesperante y que estuvo dispuesto a pagar el precio para que poder obtener esta redención para nosotros. Nos dice que es el león de la tribu de Judá. Hay algunas alusiones al león, a veces hablando de Dios, otras veces hablando del diablo, pero cuando se refiere al león de la tribu de Judá, tendríamos que remontarnos nuevamente hasta el Antiguo Testamento y llegar hasta el Génesis, donde aparece Judá y donde aparece su familia. Y en el capítulo 49, ahí lo tenemos, resulta que Jacob ya está a punto de morir. Entonces llama a todos sus hijos y les da una bendición y una profecía. Y fijémonos que dice cuando llega a Judá, versículo 8, 49:8. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, quien lo despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Está hablando y está dando una profecía tremenda acerca de que a través de Judá llegarían una generación de reyes, comenzando desde David en adelante, hasta llegar a Silo, aquel al cual se congregarían los pueblos. Está dando una profecía acerca de Jesús. Y aquí encontramos nuevamente llamándole a Jesús el león de Judá. Detengamos un momento en Judá, si me permitís un poco más. ¿Por qué Judá se gana el título de león? Digámoslo así, porque un león nos imaginamos
pues esa figura de valentía, ¿verdad? Esa figura imponente. Aquí alude varias veces como el cachorro, como un león viejo. Hay un momento en la historia de aquellos hermanos en que Judá toma protagonismo. Lo encontramos en la siguiente cita, en el capítulo 44, cuando resulta que los hermanos, Judá y sus hermanos, llegan a Egipto, donde hay un hombre que les está tratando muy duramente y no saben que es José. Se ha tenido que quedar alguien allí porque les dice que son espías y vuelven a su tierra, pero luego se quedan sin alimento y tienen que volver. Pero resulta que aquel hombre les dice: si no volvéis con vuestro hermano pequeño, no os voy a dar nada, porque no os creo. Sois unos espías, sois unos mentirosos, y aquí lo único que venís es para aprovecharos y quedaros con todo el grano. Así es que tienen que volver, y tienen que volver con su hermano, del cual su padre les dice: como le pase algo a mi hermano, a vuestro hermano pequeño, mi hijo, yo me muero. Ya murió uno de mis hijos, al cual yo estimaba mucho, y no podré sufrir el saber de la muerte de este otro hijo. Y entonces Judá se hace responsable y le dice: no te preocupes, que yo me haré cargo de Benjamín. Entonces llegan a la tierra, ahí están cenando juntos, se lo pasan la mar de bien. Y entonces José le dice al mayordomo: toma mi copa y la pones dentro del zurrón de Benjamín. Y allí luego los llaman y dicen: le habéis robado a nuestro señor. Y dicen: no, nosotros no hemos robado nada, somos buena gente. Y allí empiezan a discutir y dice: mira, regístranos, y aquel a quien encuentres la copa, pensando que eso no era así, pues que sea tu esclavo. Y resulta que cuando abren el zurrón de Benjamín, ahí estaba la copa. Tienen que volver otra vez, y allí se encuentran delante de José otra vez, el segundo hombre más poderoso de Egipto, y ahí están tratando de discutir con él. Y en medio de toda esta situación, Judá se pone delante de sus hermanos e intercede por su hermano pequeño. Y es estos versículos que encontramos aquí en el capítulo 4, en el capítulo 44, y le explica toda la historia a José. Y le dice: yo no puedo volver. No puedo volver sin mi hermano. Si yo vuelvo a casa y mi hermano no está, mi padre se va a morir de tristeza, y no puedo hacerlo. Si quieres, yo me quedo en su lugar. Y entonces José ya no puede aguantar más, se descubre delante de ellos, les dice todo lo que había ocurrido y cómo el Señor lo había utilizado para que ellos pudieran tener alimento y sobrevivir. El Señor había estado trabajando en la vida de Judá para llegar a ese momento, para que un día fuera valiente y pudiera ponerse delante de sus hermanos, y especialmente en lugar de su hermano más pequeño, e intercambiarse por él. Probablemente, si queréis leer en vuestras casas, en el capítulo 38 ocurrió un episodio que ablandó el corazón de Judá. Ya no era el mismo Judá que se deshizo de su hermano José y no le importó para nada. Resulta que en el transcurso de ese tiempo Judá, habían pasado años, había tenido 3 hijos. Había tenido 3 hijos Judá,
y 2 de ellos habían muerto por causa de su maldad y de su pecado. Y el tercero no se lo quería dar a su nuera porque tenía miedo de que se muriera también. Sabía lo que suponía la muerte de un hijo. Cuando llegó delante de Jacob y le dijo: mira, hemos encontrado aquí esta ropa ensangrentada que parece la de nuestro hermano José, su corazón todavía estaba duro. Pero cuando tuvo que volver con Benjamín, sabía el dolor que supone perder a un hijo o perder a 2 hijos. Y entonces se presenta delante de José y le dice: yo no lo puedo permitir. Tómame a mí y deja que se vaya él. Y por eso se gana el privilegio de ser llamado el león de Judá. Y de ese león, después de muchos siglos, llega Jesús. Llega Jesús. Y quisiera encontrar un paralelo en el capítulo 18 de Juan, donde nuevamente encontramos una situación parecida, donde hay un hombre que se pone delante de otros 10. Y este es Jesús en el Monte de los Olivos. Resulta que habían ido allí para orar, mientras que Judas reunió una tropa para capturar a Jesús, como si fuera ahí un revolucionario, como si fuera un hombre peligroso. Y aquí en el capítulo 18 encontramos que Jesús le dice a todo aquel pequeño ejército, les dice: ¿a quién buscáis? Y él se pone delante de sus discípulos y le dicen: buscamos a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Nos dice el evangelista que cuando dice yo soy, toda aquella tropa se cae al suelo. Nuevamente se vuelven a levantar porque él los llama de nuevo y le dice: ¿a quién buscáis? Y ellos repiten: a Jesús de Nazaret. Y entonces les dice: yo soy, tomadme a mí y dejad marchar a todos estos. Y no solamente defiende a sus discípulos, sino que un poco más tarde lo encontramos clavado en la cruz. Jesús nuevamente poniéndose delante de la humanidad y muriendo por la humanidad, cargando los pecados y las penas que debían cargar los demás. Él se hizo cargo de todas ellas, hasta que llega el momento que, como hemos leído, Él dice: consumado es. El precio está pagado. Toma mi espíritu. Y así el Señor partió. Así como dice también Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así encontramos este león, este pedazo de león, que fue capaz de afrontar toda esta situación para ganar por nosotros lo que nosotros no podíamos ganar: la redención. Pero qué curioso, pasamos a la siguiente diapositiva. Nuevamente nos dirigimos a aquella imagen. Dice que el león de Judá es digno de tomar el rollo, pero luego vemos que quien lo toma es un cordero. Quien se dirige para tomar aquel rollo y abrir sus sellos es un cordero un tanto especial. No es aquel corderito que vimos antes en la imagen, es un cordero grande, es un cordero fuerte, un cordero de 1 año.
Con 1 año el cordero ha alcanzado la edad madura y está en su máximo vigor. Encontramos varias imágenes aquí, 7 cuernos, 7 ojos, 7 sellos. Obviamente es toda una figura divina que nos está hablando aquí, todo un ambiente de divinidad. Y dice que cuando estaba en su máximo vigor, ese cordero fue inmolado, ese cordero fue sacrificado, como también Juan el Bautista dijo cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio, Él se sacrificó para que nosotros pudiéramos tener vida. Siempre que se trata de bravura, de valentía, podemos decir, el Señor se presenta como un león. Pero cuando se relaciona con su iglesia, el Señor se presenta como un cordero que se sacrificó. Así es que, como muchos de nosotros, un día tal vez rechazamos a aquel familiar que nos podía ayudar. Pero llegó un momento en que la necesidad fue tan apremiante en nuestra vida que nos dimos cuenta que si no fuera por aquella persona, nadie nos podría ayudar. Así el Señor sigue ofreciendo su ayuda para que todo aquel que quiera obtener salvación pueda tenerla a través de Él. El Señor ha pagado el precio, pagó el precio en la cruz. Y seguidamente pasamos al siguiente cuadro, es el de la canción. Aquí hay varias canciones celestiales que se entonan delante de aquel que nos ha salvado. Aquí encontramos esta figura que, aunque aparece en el capítulo anterior, aquí también los ancianos se postran delante de Él y reconocen, como hemos leído antes, que Él es digno. Él es digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Él es nuestro pariente redentor, que ha venido corriendo a nuestro rescate, para que pudiéramos, en lugar de morir, obtener vida eterna. Dice que los 4 seres vivientes y estos 24 ancianos cantan un cántico nuevo, un cántico que hasta entonces no se podrá cantar, porque es cuando Él tiene el rollo en sus manos y se identifica como aquel que puede abrirlo. Tú fuiste inmolado, dice, por eso eres digno. Tú nos has redimido, eres Goel, nuestro pariente redentor. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, y un día reinaremos contigo. Seguidamente a esto, dice que se une una coral, imaginémonos, una coral de ángeles de millones, que comienzan a cantar y le dicen nuevamente que el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Nuevamente, 7 cosas de la cual el Señor es digno de tomar. Y a toda esta coral de millones, con los ancianos y con los seres vivientes, dice que se une el resto de la creación. Los que están en la tierra, los que están en el mar, los que están debajo del mar. Y le dice nuevamente que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aquí los 4 seres vivientes se reafirman
en lo que se acaba de decir, y los 24 ancianos, como estamos viendo, se postran y le adoran. Ya estamos terminando, creo que hay 2 diapositivas más. Estamos en la última pieza del puzzle. Esta canción, si podemos dejarlo en la diapositiva anterior un poquito, es como cuando estás montando un puzzle y tienes al lado la fotografía para poder reconstruirlo. A través de esta canción podemos ver todo lo que nos está diciendo para poder acabar de reconstruirlo. Si no fuera por Jesús, no habría posibilidad de salvación. Pero gracias a Dios, que con Él es posible. Así pasamos a la última de las diapositivas para meditar y pensar que ahora tenemos una elección que hacer. Te puedes enfrentar con el león o te puedes acoger al cordero. ¿Con cuál te vas a quedar? Si no lo aceptas, afrontarás la ira del cordero, pero a la ira del león. Pero si vas al cordero y aceptas ese sacrificio, su salvación es para ti también. Así es que yo os animo en esta mañana, si no has recibido a Jesús todavía en tu corazón, yo te invito a hacerlo. Que le ores y que le pidas que Él te salve, que Él te redima, como hemos estado meditando. Pero si eres de los que ya has sido salvado, yo te invito a ponerte de pie. Y si queréis podemos volver a cantar la canción de Aleluya delante del Señor y darle gracias por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?